Equilibrio líquido-vapor-evaporación. Ahora ya tenemos una idea cualitativa de la diferencia por medio de la cual podemos visualizar un líquido y a un gas desde el punto de vista molecular. Intentemos comprender cómo es que se puede cambiar de una fase a otra y viceversa. Empecemos por considerar dos líquidos, por ejemplo, agua y éter, los cuales se colocan en sendos recipientes que están en contacto con el aire de la atmósfera. En cada uno de estos líquidos, las moléculas se mueven con velocidades diferentes, en todas direcciones y a mayores velocidades unas que otras. En un instante dado, aquellas con velocidad suficiente para sobreponerse a las fuerzas atractivas que ejercen sobre ella las moléculas vecinas y que están suficientemente cerca de la superficie, pueden escapar a la atmósfera. En el caso del éter, eso es precisamente el mecanismo que nos permite percibir su aroma. Esta pérdida de moléculas más rápida produce eventualmente que el líquido se evapore. Como las moléculas más lentas son las que van quedando rezagadas en el líquido, la evaporación hace que éste se enfríe, puesto que las fuerzas intermoleculares atractivas entre las moléculas del éter son más débiles que las correspondientes del agua, de aquí que puedan escapar en mayor número. Figura 13. Evaporación. Inciso A. El éter se evapora más fácilmente que el agua. Inciso B, porque las fuerzas atractivas entre sus moléculas son más débiles. Imagine el lector ahora que repetimos el mismo experimento, pero manteniendo el agua y el éter en recipientes herméticamente cerrados. Más aún, podríamos pensar que antes de cerrar dichos recipientes, removemos el aire que queda sobre la superficie del líquido. Por supuesto, no podremos removerlo del todo, pero supongamos que lo hemos hecho con la eficiencia suficiente como para que las pocas moléculas de aire que ahí quedan no interfieran sustancialmente con el proceso que deseamos examinar. Va a ocurrir de nuevo lo que relatamos en el párrafo anterior, excepto porque ahora las moléculas de cada uno de los líquidos no pueden escapar. Chocarán entre sí y con las paredes del recipiente, y eventualmente alguna de ellas empezará a regresar al líquido. En consecuencia, este no se enfriará y el proceso continuará hasta que se alcance el punto en el que el número de moléculas que salgan del líquido por unidad de tiempo y unidad de superficie sea igual al número que retorne. A la temperatura a la que ese equilibrio se alcance, a la cual obviamente el líquido ya no se enfría, decimos que está en equilibrio con su vapor. Aquí el vocablo vapor se usa como un sinónimo de gas, derivado de la falsa idea que vapor es un gas que condensa, esto es, que se convierte en un líquido. En estas condiciones, las moléculas de la sustancia que se encuentran sobre la superficie del líquido forman un gas que ejercen una presión sobre ella. Esta presión dependerá claramente de la temperatura. A la temperatura a la cual la rapidez de evaporación del líquido es igual a la rapidez de condensación del gas, la presión que éste ejerce sobre el líquido se conoce como presión de vapor. Como podrá apreciar el lector, esta presión es una medida de la facilidad con que pueden escapar las moléculas del líquido a través de la superficie. De aquí que podamos decir que la presión de vapor del éter es mayor que la presión de vapor del agua. Vamos ahora a repetir el experimento un poco a la manera de cómo lo hace en forma cotidiana un ama de casa cuando se pone agua a hervir en una cacerola abierta. Solo que nosotros quitaremos la tapa de nuestros recipientes y calentaremos lentamente los líquidos. ¿Qué ocurre? Si pensamos que en el líquido todavía una fracción de energía media de una molécula es energía de traslación proporcional a la temperatura, al calentar los líquidos, la energía suministrada por la parrilla o el mechero con que estemos calentando va a aumentar la energía cinética promedio de las moléculas, facilitando su escape a través de la superficie. Esto no nos es desconocido. El calor ayuda a la evaporación. Es más, llegará un momento en que comencemos a ver cómo el gas forma una nubecilla blanca sobre el líquido, lo que usualmente llamamos vapor. Si dejamos de calentar ambos líquidos a intervalos de tiempo sucesivos, tapamos los recipientes y medimos la presión, observamos que ésta aumenta rápidamente con la temperatura. Y lo que todos sabemos, llegará un momento caracterizado por una temperatura que es diferente para cada líquido, en que todas las moléculas del líquido parecen tener suficiente energía para evaporarse.
Este momento se manifiesta por la aparición de burbujas en todo el seno del líquido. En estas condiciones, la presión del vapor es igual a la presión atmosférica del lugar en que estamos. Decimos entonces que el líquido hierve. Este es el fenómeno conocido como ebullición. A la temperatura a la que ocurre la ebullición, las partículas del líquido tienen en promedio la suficiente energía como para contrarrestar las fuerzas atractivas y sobreponerse a la presión que ejerce la atmósfera, el aire, sobre la superficie del líquido. En el caso del agua, a nivel del mar, donde la presión es de una atmósfera o de 760 milímetros de mercurio, esta hierve a 100 grados centígrados. En la Ciudad de México, donde la presión es de solo 586 milímetros de mercurio, hierve a 96 grados centígrados. Por lo tanto, el punto de ebullición de un líquido está definido como la temperatura a la cual su presión de vapor es igual a la presión atmosférica local. Figura 14. Figura 14. Ebullición. El calor suministrado por la combustión del gas en el mechero permite a un líquido hervir cuando la presión de vapor ejercida por el vapor es igual a la presión atmosférica. La temperatura del líquido y del vapor es la misma. T mayúscula.